En este mundo todos los humanos nacen en forma de animal, pero luego de 3 años se convierten en su versión humana. Sin embargo, por una maldición del dios de los conejos, nuestra protagonista, quien pertenece al clan de los conejos, no pudo alcanzar su evolución humana. De allí que su madre le reclame a la pequeña conejita que no haya podido transformarse en humana a diferencia de su hermano que sí lo hizo. Pero, a ver, ¿qué culpa va a tener la prota de que la hayan maldecido y que no pueda pasar a ser humana? Yo creo que ninguna. Y claro, ante la situación la conejita estaba muy triste ya que su familia la despreciaba, e incluso un día escuchó que dieron la orden de deshacerse de ella, para lo cual decidieron que la dejaran en el bosque para que sea comida de las panteras negras. La prota coneja empezó a suplicar que no la llevaran al bosque, pero a sus familiares no les importó en lo más mínimo y la dejaron solita abandonada en el bosque. En eso, fue capturada de inmediato por un tipo guapo, quien andaba con una espada en su mano izquierda y con una pantera a su derecha. Inmediatamente la prota reconoció a este tipo guapo como un integrante del clan de las panteras negras. O sea, de una vez les aclaro que aquí las panteras negras se parecen mucho a los humanos. Así que bueno, todo parecía indicar que el chico pantera se la iba a comer, pero se detuvo al ver que la prota coneja estaba llorando, y como este chico pantera tiene fetiches extraños, le pide que llore más. Pero no, la coneja se terminó desmayando y más tarde apareció en una cama, la cual obviamente, es del chico pantera. Así que como la prota coneja está pensando que la tienen ahí en espera de cocinarla para la cena, intenta escapar, pero en eso, fue detenida por el asistente del chico pantera, quien resulta que también es un hombre pantera, y no entiende la razón por la que su señor dejó a ese conejo en la cama. De allí que lo lanzó para un almohadón a ras de suelo, donde la prota conejo se hace la dormida con el propósito de ignorar al asistente pantera. Pero en eso, el asistente pantera le dice que si no se despierta la van a cocinar. Así que, bueno, la conejita se levantó muy asustada. Ahí el asistente aprovecha para presentarse oficialmente como Ruth, el asistente del guapo chico pantera que la llevó hasta esa mansión. En ese instante, aparece precisamente el chico pantera, cuyo nombre es Ryan, para preguntarle al asistente sobre si han podido averiguar que el conejo tiene la capacidad de transformarse en humano. A esto el asistente dice que le hicieron algunos exámenes y el doctor determinó que no, así que el chico pantera dice que en ese caso, se la comerá mañana. Ay Diosito lindo, si no te apresuras te van a terminar salteando en la sartén pequeña conejita. Aunque bueno, no hay mucho que la prota coneja pueda hacer aparte de intentar huir mientras Ryan está dormido, pero claro, el chico pantera no dejó nada por donde la coneja pueda escapar así que F. Ella se resignó a permanecer ahí, en donde se da cuenta que el Ryan es bastante guapo, además la sacó del bosque, así que doble punto para este chico. Ella busca agradecerle haciéndole un cariñito con su patita, pero repentinamente Ryan abre los ojos pegándole tremendo susto a la prota. En eso, el chico pantera le dice a la prota que si tiene miedo de ser comida que llore. La verdad no entiendo cuál es la obsesión de Ryan por las lágrimas, pero el caso es que nuestra conejita no logra llorar, por lo cual el chico pantera le dice a la prota que le dará un día más antes de ser comida, todo con la intención de darle el tiempo suficiente para que pueda llorar. El caso es que al día siguiente, el chico pantera trajo a una sirvienta llamada Mamie, para que cuide de la conejita mientras él no está, y bueno, por tal motivo vemos a Mamie cuidar muy bien de la prota coneja, la bañó, le dio comida y la llevó a dar un paseo por el parque. En ese momento, la coneja logra ver el portón de salida de la mansión, por lo que considerando que esa era su mejor oportunidad para escapar, comenzó a correr hacia la salida. Pero en eso le lanzaron una espada que aterrizó a pocos centímetros de donde ella estaba, que de haber ido un poquito más rápido, la hubiese atravesado a la pobre coneja, y bueno, resulta que quien lanzó esa espada fue la misma Mamie, quien a pesar de que tiene cara de distraída, al parecer la muchachita es muy hábil. Por su parte, el chico pantera ha llegado a la mansión desangrándose, pues resulta que Ryan fue herido por un hombre lobo, de allí que cuando sus empleados lo vieron, fueron de inmediato a curarlo, y en eso, el vengativo de Ryan le da la orden al asistente de enviar a algunos de sus hombres para que vayan por la cabeza del líder de los hombres lobos. Pues eso de que lo hayan herido no le agradó para nada, así que buscará acabar con el clan de los hombres lobos. Tras esto, el chico pantera centró su atención en la prota coneja,
a quien le pide que se suba a su mano, y como ve que la coneja le obedece, la felicita diciéndole que es muy inteligente, y al rato se puso a hacerle cariñitos mientras estaba recostado en su cama. En una de esas, el chico pantera se percata que la coneja olía a feromonas, que es una hormona que solo presentan las conejas que tienen la capacidad de convertirse en humanas, y como según lo que le dijeron a él, ese no es el caso de la prota coneja. Él comienza a pensar que quizás el caso de esta coneja es especial, pero bueno, no es algo que Rain pueda saber a ciencia cierta, así que mejor decide acostarse a dormir, ya que al día siguiente se levantó temprano para entrenar con su espada. Pues esa guerra que están librando contra el clan de los hombres lobos, demanda aumentar su habilidad y fortaleza para volverse aún más fuerte de lo que es. Sin embargo, el asistente le pide a su amo que no se sobreesfuerce, ya que las heridas que le trataron la noche anterior podrían empeorar, pero el chico pantera dice que ya esas heridas se curaron. A esto, el asistente pone cara de desconfianza porque considera que su amo le está mintiendo con tal de entrenar, pues él sabe que unas heridas como las que él tenía no pueden sanar tan rápido, pero sí, resulta que sí sanaron bastante rápido. Por lo que incluso el mismo chico pantera se sorprendió mucho cuando se dio cuenta. Por otro lado, conocemos a la mamá del chico pantera, cuyo nombre es Valencia Grace. Esta señora es la patrona de la casa. Ella naturalmente manda más que su hijo, y bueno, ya la señora le puso el ojo a la prota conejo, así que le pide a Mamie que la deje a solas con ella para poderle hablar un rato. Estando a solas, la veterana comienza a pedirle a la prota coneja que alce sus patas, después le pide que se acueste, y luego de todo esto, Valencia concluye que la prota coneja es muy adorable, así que como agarró simpatía por ella, le cuenta que su hijo la ha estado engordando para comérsela, por lo que le aconseja que no le haga caso a su hijo en todo, ya que si sigue así, más pronto que tarde se la van a comer. Ahí además, la señora pantera le confiesa a la prota que ha olido emanar feromonas de su cuerpo de coneja, que con esto, es la segunda persona que se lo dice, y ustedes saben qué significa eso. Eso significa que posiblemente muy pronto nuestra conejita se va a terminar convirtiendo en humana, solo falta ver si lo hace antes que se la coman, o estando en el estómago de Rain. Y bueno, como la prota coneja sabe que cuando el río suena es porque piedras trae, decide hacer el intento por transformarse en humana, pero nada, lo que hace es el ridículo enfrente del chico pantera que había llegado y ni nos avisó, pero bueno, esa es su casa y no tiene por qué avisarnos. El caso es que el chico pantera acaba de llegar de tener una pelea contra los hombres lobos, y le pide a la prota que le cure el cachetito que está ligeramente herido. A esto la prota se negó ya que ella es coneja no doctora, pero bueno, el chico pantera amenazó con comérsela en ese mismo momento, así que entonces, la coneja cambió de opinión y dijo que sí lo sanaría. El detalle es que la coneja no tiene idea de cómo sanar, ya que como mencioné, ella es coneja no doctora. De allí que lo que se le ocurrió fue pasarle la lengua al chico pantera por la mejilla, siendo que con esto, sorpresivamente logró curarlo. Y bueno, con esto el chico pantera pudo confirmar sus sospechas sobre que la chica conejo posee habilidades curativas. Al día siguiente, vemos que la madre de Rain invitó a la prota conejo a comer. El punto es que la madre del chico guapo le ofrece de repente un consejo a la prota conejo. Le dice que detenga su respiración y frene la circulación de su sangre a través de las arterias. La prota conejo lo hace y siente una hermosa sensación, que no sabemos de qué sirve eso por ahora, pero el caso es que la prota coneja se sintió bien cuando lo hizo, y Valencia le dice que recuerde esa sensación. Más tarde, el chico pantera le dice a la prota en plan juguetón, que si no es capaz de agarrar el muñeco que tiene enfrente con sus manitas de coneja, se la comerá mañana. Obviamente, sus manitas son muy cortas para agarrar el muñeco, así que el chico pantera se burla de que la prota está muy gorda y que por eso es que no alcanza. A estas burlas se sumó el asistente, y por eso la chica estaba tan cabreada que agarró al muñeco a medrazos. Pero bueno, aquí lo importante es que esta es la primera vez que sacan a pasear a la prota coneja, ya que luego de un largo viaje en carretera, nuestra prota se sorprendió mucho porque se dio cuenta que el destino de la visita era el templo. Y la razón de su sorpresa es porque en el templo es donde hacen que las conejas pasen a ser humanas. El detalle es que desde aquella vez que ella no se pudo convertir, ese lugar le trae malos recuerdos,
ya que ahí fue donde le dijeron que estaba maldita por el dios de los animales, y además ahí fue donde tomaron la decisión de abandonarla, así que bueno, ella teme que le vuelva a suceder lo mismo. Por lo pronto, el chico pantera no entiende por qué la coneja se está comportando tan rara, pero bueno, él igual fue a hablar con el sacerdote de barba larga, y mientras tanto, la prota conejita se puso a recordar cuando ese mismo sacerdote la rechazó. Así es, ese sacerdote viene del lado oscuro, chicos, ya que él fue quien le dijo a nuestra prota que estaba maldita y toda la cosa, por lo que para evitar repetir ese episodio desagradable, nuestra prota coneja decidió escapar, pero al poco rato fue alcanzada por el chico pantera, quien al ver que la coneja está llorando le pregunta si es que no le gusta el templo. A lo que la prota quiere decirle que lo odia, pero bueno, como ella no puede hablar el chico pantera, no puede entender esto. Sin embargo, cuando lo debate un rato con su asistente, llegan a la conclusión de que la coneja es atea, así que deciden llevársela del templo para no hacerla hacer algo que no quiere. Y sí, gente, así de sencillo se zafó la prota del sacerdote de barba larga. Pero no por esto se zafará del chico pantera, quien habiéndosela llevado a la cama, se puso a verla con una pose sexy. Ante tal escenario la coneja se hizo la dormida porque la verdad que la pose del chico pantera está muy rara, pero bueno, igual, Ryan la jaló de una pata y le recordó que como ella está viva gracias a que la rescató, ella es de su propiedad, así que será mejor que no se vuelva a querer escapar o se la comerá antes de tiempo. Al día siguiente, cuando llegó el momento del desayuno, la prota conejo se volvió a juntar con la patrona de la casa, quien continuó dándole algunas clases sobre respiración, todo con la intención de que la prota conejo pueda dominar la respiración para elevar su ki y poder transformarse en Super Saiyajin. Eso es mentira, el entrenamiento que la señora le está dando no es para convertirla en una niña Saiyajin, el entrenamiento es para que la coneja aprenda a dominar sus feromonas, y sea capaz de convertirse en humana algún día. En una de esas, la veterana le entrega un libro para que lo lea cuando tenga tiempo, y bueno, como la coneja tiene curiosidad de saber qué es lo que dice el libro, se fue de inmediato a su cuarto para leerlo, en donde se dio cuenta que ese libro trata sobre la teoría de las feromonas. Ahí se entera que los conejos logran desarrollar distintos tipos de feromonas. Hay unas que le permiten desplazarse rápido, otras que le permiten tener instinto romántico. Y bueno, ahí mientras iba aprendiendo, llegó a la casa el chico pantera junto con su asistente. En ese instante el chico pantera se comenzó a reír mucho ya que la escena de la coneja leyendo le pareció muy chistosa. Y tiene sentido, no todos los días se ve a un conejo leyendo. A mí una vez me pareció haber visto a mi perro leyendo, pero era porque se había robado un pollo de comida y se le estaba comiendo encima de un libro. En fin, luego de que el chico pantera se riera por alrededor de 10 minutos, se fueron todos al patio, donde la coneja se puso a correr como loca y en una de esas, se encontró con un chico guapo al que nunca habíamos visto, quien resulta que es un chico león que la prota conejo se asustó de verle los dientes tan cerca. Y bueno, se terminó asustando más cuando el chico león de cabello rosa comenzó a olerla de cerca como estuviera preparándose para comerla. Lo bueno es que en eso intervino el chico pantera para pedirle a su invitado que suelte a su coneja, a lo que el pelirrosa, cuyo nombre es Manions, no tuvo más opción que dejar ir a la prota coneja, pero ahí mismo, le dice al chico pantera que está extrañado de que él, siendo una pantera, se dedique a criar conejos en lugar de comérselos. Pero bueno, el chico pantera, en lugar de responderle a su invitado, decidió cargar a la prota coneja para calmarla ya que la pobre está asustada. Además Rain aprovechó el momento para contarle que su amigo que casi se la come, no es un chico como él, o sea pantera, sino que es un león. Al oír esto, nuestra conejita se asustó más porque si las panteras son letales, los leones lo son aún más. Pero eso no es todo, sino que más tarde nos vamos a enterar que Manions ni siquiera es amigo de Rain. O sea, si lo fue a visitar y toda la cosa, pero el chico pantera no confía mucho en él y por ahora no sabemos la razón. Lo que sí sabemos es que el chico pantera le ordenó a su asistente investigar si la prota coneja tenía familia, pero por el momento, el asistente no ha podido conseguir información entre los hombres conejos de la zona. Por lo que el misterio de su existencia intriga aún más al chico pantera, quien tras haber visto el comportamiento de la prota conejo durante todo el tiempo que ha estado viviendo con él, le pide a su asistente que por favor siga investigando a ver si puede conseguir algo respecto de sus familiares.
Pero eso sí, si acaso alguno se presenta en la mansión para reclamar la devolución de la prota conejo, le dio la orden de matarlos. O sea que el chico pantera lo que quiere es saber cuál es la familia de la prota coneja, pero no quiere devolverla, ya que el muchachito se la quiere quedar para él solito. Por su parte, la prota se encuentra con la bella Mamie, quien se disculpa con ella por no haberla defendido del chico león, pero es que como ella es una sirvienta y el chico león es un aristócrata del clan de los leones que viene a negociar con la familia del chico pantera, ella no está a su rango como para poderle decir algo. De hecho, Mamie le cuenta que de no haber sido por el chico pantera, el león se lo hubiese comido y ella no hubiese podido hacer nada para evitarlo. Por eso le recomienda a nuestra prota que cuando el chico león ande en la casa, lo mejor es que no se atreva a pasearse por la casa, ya que si la encuentra otra vez, el chico león se la puede comer sin que ella pueda hacer algo al respecto. Más tarde, la prota conejo se fue a la habitación con Ryan, donde éste le dice que todavía apesta a león, pero bueno, la prota piensa que ella ya se bañó, así que es posible que quien apeste a león sea el chico pantera. Pero bueno, cambiando el tema, el asistente dice que como la prota coneja lleva mucho tiempo en la casa, deberían considerar ponerle un nombre ya que siempre le llaman coneja, señorita coneja, conejita, entre otras, y les vendría bien ponerle un nombre para llamarla. Qué bueno, el chico pantera está de acuerdo con eso de ponerle un nombre. Sin embargo, dice que cree que ya la muchachita coneja tiene uno, así que buscará un método para saberlo, por lo que al rato vemos que ese método era llenarle las patas de tinta negra y pedirle a la prota que escriba su nombre, porque si la prota es capaz de leer, también debe ser capaz de escribir. Y bueno, ahí la prota se puso a escribir su nombre, y aunque el nombre se compone de simplemente 4 letras, nos pudimos dar cuenta del mal estado físico de nuestra prota, quien es una perezosa ya que terminó agotada. El caso es que cuando el chico pantera alza el papel, nos enteramos que el nombre de la prota coneja es Bibi. Nombre que parece haberle agradado al chico pantera, quien de repente y sin decir por qué, agarró a la prota coneja del pellejo y se la llevó a la boca. Naturalmente la prota coneja no entiende qué diablos le pasa a Ryan. Sin embargo, este la calma diciéndole que lo que busca es quitarle el olor a león, por lo que lo vemos pasándole la lengua como todo un cochino. Y aunque Bibi se queje, la verdad es que se nota que está disfrutando de la lamidita, en razón de lo cual la prota conejo se quedó dormida y cuando se despertó, se dio cuenta que ya era de noche y Ryan ya estaba dormido. En una de esas imaginó que ella se había convertido en humana y lo había tocado con su mano en lugar de con su pata, pero bueno, todo también fue producto de su imaginación así que la transformación quedará para después. En la mañana siguiente, la prota conejo se pone a llorar enfrente del espejo un tanto triste por la impotencia de que aún no se convierte en humana, y en ese momento, el chico pantera al notar que la coneja anda un poco rara golpeando la ventana, fue a ver qué le sucedía, y ahí junto con su asistente llegaron a la conclusión de que el comportamiento extraño de la coneja se debe a que tiene hambre. Así que bueno, le dieron algo de comida y tras esto la llevaron a donde la madre de Ryan que es la que mejor interpreta los gestos de la coneja. En eso, la señora empezó a intentar entender lo que la prota coneja quería decir, y también llegó a la conclusión de que la prota coneja tenía hambre. La cara de Mamie lo dice todo porque la prota coneja acaba de desayunar, pero bueno, es difícil interpretar que lo que la prota coneja quiere decir es que está frustrada ya que soñó que era humana. Cambiando de escena, vemos a unos humanos adentrados en el bosque de las panteras, quienes fueron enviados por la familia de Bibi, con la misión de que encuentren el cuerpo sin vida de la prota. En eso se toparon con unos huesos humanos, los cuales creen que pueden ser de Bibi en el caso de que haya podido volverse humana, pero mientras hablaban al respecto, aparece Ryan en modo fachero para decirles que si están buscando a un conejo que dejaron ahí tirado, que él lo tiene en su mansión. El haber escuchado esto sorprendió a los enviados de la familia de Bibi, ya que ellos pensaban que a esas alturas Bibi estaría muerta, pero no, el chico pantera dice que la tiene, y de una vez les pregunta si la quieren de regreso, pero claro, se lo dice en un tono amenazante dejando ver que él no se las piensa entregar, a lo que los tipos de capa se quedan tartamudeando ante la postura de Ryan. En eso intervino Ruth para decirle a los nerviosos hombres del clan conejo que ya la prota se adaptó a la vida de las panteras, así que no se la piensan regresar.
Por su parte, Rain considera que lo mejor que puede hacer para asegurarse que estos tipos no irán a recuperar a su mansión a la prota coneja, es matarlos. Y claro, esta declaración puso aún más nerviosos a los tipos de capa, quienes comenzaron a conversar en un plan para intentar escapar con vida del bosque, y cuando lo tuvieron listo, salieron corriendo los tres en diferentes direcciones. Pero antes de darnos cuenta, ya Rain los tenía a todos arrodillados luego de darles un espadazo a cada uno. O sea, este Rain es muy rápido. Ni siquiera se vio cuando los atacó, pero lo cierto es que lo hizo, de lo contrario, los tipos de capa hubieran escapado. Y bueno, teniéndolos en el piso, le dio la orden a sus panteras de que se comieran a dos, de allí que vemos a las panteras obedecer la orden, y mientras tanto, Rain fue a interrogar al tercer infiltrado, a quien le pregunta qué clase de conejo es la prota, porque tras convivir con ella un tiempo, dice haberse dado cuenta que no es una coneja normal. Pero el infiltrado, a pesar de que se encuentra en una posición bastante desventajosa, se niega a hablar. A raíz de esto el chico pantera lo atravesó con su espada en plan torturador, y fue de esa manera que consiguió que el infiltrado accediera a cooperar diciendo que la prota coneja es de una especie muy rara, ya que ha cumplido 18 años y aún no se convierte en humana, siendo que por supuesto, el chico pantera se asombró mucho tras enterarse que la prota conejo ya es mayor de edad. El problema es que se asombró tanto que mató al que estaba interrogando sin antes preguntarle por la familia de la prota, pero bueno, el caso es que se han enterado que la prota tiene casi la misma edad que el asistente, y les resulta muy extraño que la muchachita coneja no haya podido pasar a ser humana como el resto de las conejas humanas del mundo. Pero aunque nuestra prota haya nacido diferente al resto, Rain la sigue considerando útil, ya que está convencido que gracias a ella pudo curarse de aquellas heridas graves que tenía. Así que el hecho de que se haya enterado que es una coneja marginada no va a cambiar la forma en que la ve, pero sí es verdad que el hecho de que sepa que tiene 18 años y sea tan pequeñita, le divierte un poco. Por su parte, la prota coneja se encuentra leyendo el libro de 3000 hojas que le dio la veterana, pero en eso, nota que hay en la habitación una sirvienta muy sospechosa, pues la misteriosa criada lleva mucho tiempo limpiando el mismo jarrón de siempre y volteando a ver a la prota con una mirada sospechosa. En ese instante, la sirvienta estiró su brazo con la intención de agarrar a la prota, pero ella logró brincar a tiempo, entre otras cosas, porque ya se lo veía venir, o sea, la sirvienta estaba muy sospechosa desde hace rato. Sin embargo, esta sirvienta no piensa dejar que la prota coneja se le escape, así que continúa intentando agarrarla, y para evitar que la coneja se le fuera a escapar, se convierte en un lobo, porque sí, chicos, resulta que esa sirvienta es una infiltrada del clan de los lobos, y revela su verdadera identidad al convertirse en uno de los enemigos de las panteras negras. De este modo intenta devorar a nuestra pequeña, quien no entiende por qué están buscando comérsela a ella que ni siquiera es del clan de las panteras. Pero bueno, no es necesario entender los motivos de algo, cuando ese algo te quiere comer, así que lo único que puede hacer la prota es intentar escapar, siendo que en una de esas quedó acorralada en una de las barandas de la mansión, y estando allí, fue vista por el chico pantera quien se encontraba llegando a la casa. El problema es que no estaba solo, con él estaba el chico león, así que como la prota no quiso lanzarse hacia él, comenzó a hacerle señas para que la fuera a salvar del lobo, pero el idiota de Rain pensó que la prota lo estaba saludando, así que respondió al saludo con su mano. Y mientras tanto, el lobo se fue acercando a la prota hasta el punto en que le lanzó un manotazo con su garra que si le llegaba a dar la hubiese partido en pedacitos a nuestra pobre coneja, que luego de ese susto, se volvió a ver acorralada por el lobo, pero esta vez lamentablemente cayó de la terraza. Afortunadamente para ella, logró aterrizar en las manos del chico pantera y no en la del chico león. Sin embargo, Rain no entiende por qué la prota saltó de esa manera tan repentina, siendo que en eso, al chico león le llegó un olor a lobo, pero en ese mismo momento se escuchó al lobo morir, y la responsable de esto fue Mamie, quien llegó un poco tarde, pero al menos llegó en auxilio de la prota. Así es como luego de que Mamie matara al lobo, el asistente lo estuvo examinando y dice que ese lobo era mitad pantera, lo cual es bien raro, ya que encontrar especies mezcladas es algo poco frecuente. Pero, bueno, el caso es que mientras el asistente y Rain teorizaban, el chico león se quedó viendo a la prota con cara de que se la quiere comer, y ahí mismo,
Le preguntó a Mamie si debido al incidente con el lobo se iba a retrasar el baile al que él fue, y Mamie le dice que la programación sigue tal como estaba planificada. Pero claro, la prota se está preguntando a qué baile se refieren esos dos, porque si el baile va a ser en la mansión ella no estaba enterada, pero sí, resulta que habrá un baile en la mansión. Pero ese baile será mañana, así que, por lo pronto voy a pasar a la siguiente escena, donde la prota se encuentra en la cama con el chico pantera, quien dice estar aliviado porque el lobo no le hizo daño a la prota. Pero para asegurarse que no vuelvan a pasar cosas como esas, Ryan le enseña a la prota un lenguaje de señas, según el cual le pide que alce su pata izquierda si lo necesita para una emergencia, o que alce su patita derecha si es para cualquier otra cosa sin importancia, pues así se evitan los malos entendidos, que por culpa de que él no había entendido el pedido de auxilio, casi se comen a la prota coneja. Más tarde, el chico pantera se quedó dormido, y eso fue aprovechado por la prota, quien se ha dado cuenta que los dientes de Ryan hacen que sus feromonas se activen, así que busca tocarlo para saber si logra convertirse en humana. Sin embargo, nuestra prota se quedó atrapada en la boca del chico pantera, quien justo en ese momento cerró su boca y dejó a nuestra prota al borde de la muerte. Afortunadamente no se la tragó, ya que al día siguiente vemos que nuestra prota sigue con vida, y está muy emocionada por el baile del día de hoy. Y hablando del baile, le llevaron a un experto en imagen y moda a la conejita. Sí que se preocupan bastante por la conejita en esta ocasión, ya que nunca la han vestido, pero esta ocasión es especial ya que ella será la acompañante oficial del mismísimo Ryan, pero ella aún no lo sabe. Pero bueno, mientras le prueban diferentes outfits a nuestra conejita, con los cuales se ve muy hermosa, Mamie le menciona que al baile asistirán invitados de diferentes clanes, como los leones, los lobos, e incluso el clan de las hienas, lo que obviamente hizo pensar a la prota coneja que no saldría con vida de este baile, y posteriormente ella se hace la desmayada para no asistir al baile. En ese momento, llegó Ruth para llevar a la prota coneja a la sala, pero nuestra pequeña seguía desmayada, por lo que el asistente estaba dispuesto a hacerle respiración de boca a boca para que despertara, a lo que la prota obviamente no estaba dispuesta ya que solo estaba fingiendo, así que le mandó tremenda patada al asistente por intentar tal barbaridad. Más tarde, vemos a la prota coneja dentro del bolsillo del traje del chico pantera, ya que como mencioné antes, él será su acompañante en el baile y bueno, en ese momento, Ruth le preguntó a Ryan por qué eligió de acompañante a la coneja, y el chico pantera le respondió diciendo que si su acompañante era la coneja, se ahorraría tener que bailar, así que por eso la eligió. O sea, Ryan es un robot bailando, así que quiere evitar pasar pena en el baile. Y bueno, cuando llegan al baile, vemos que todo el mundo está bailando con su pareja, pero Ryan, a pesar de que es el anfitrión, fue a sentarse a un sofá en una esquina con la gran excusa de que su pareja de baile es una coneja. Desde ese lugar él observa cómo todos bailan elegantemente, mientras que le da de comer unas hojas a Bibi y todos están felices. En ese instante, le cuenta a la prota que las personas de ojos azules son del clan de los tigres, y los de piel morena son del clan de las hienas, pero en ese momento, una chica de ojos verdes se acerca al chico pantera, la cual pertenece al clan de los zorros. Esta chica coquetea con Ryan pidiéndole que de vez en cuando la vaya a visitar, pero bueno, el chico pantera es un tanto ermitaño, así que declina la invitación de la chica, y otras propuestas que ella le hace. Esto es porque él sabe que ella tiene 5 novios, y bueno, así es la vida en el clan de los zorros. Por otro lado, la prota coneja comenzó a sentirse demasiado mal, estaba mareada y sentía dolores, así que prefirió irse del lugar urgentemente ya que no aguantaba más este agobio. El problema es que para huir de aquel lugar tuvo que cruzar la pista de baile brincando, lo que causó sorpresa entre los invitados. Pero ella no podía detenerse y siguió brincando porque ella suponía que el motivo de su agobio era el fuerte olor de las feromonas de la chica de ojos verdes, ya que empezó a sentirse mal en el momento en el que ella se acercó. A pesar de huir a una sala apartada de la pista de baile, Bibi terminó desmayándose de todas formas, pero lo interesante es que cuando despertó al poco rato, ocurrió el escenario más esperado por nosotros, ya que nuestra conejita finalmente se había convertido en humana. Ella no lo podía creer, pero al observarse en el espejo pudo confirmar que se había convertido en humana,
una humana muy linda, ¿no lo creen, chicos? Otra cosa que pudo confirmar la prota es que su cabello es muy largo, pero bueno, ya quejarse de que tiene el pelo muy largo es avaricia. Por ahora se tiene que conformar con que finalmente se pudo convertir en humana, y como también se da cuenta de que ahora no tiene pellejo de conejo que le cubran sus partes, agarró un mantel de la mesa y se ocultó debajo de aquella mesa. O sea, Vivi, ya no eres una coneja. No tienes por qué ocultarte debajo de la mesa. Pero en realidad lo que Vivi está pensando es en cómo va a reaccionar el chico pantera y su asistente cuando la vean. En ese momento, Vivi ve entrar a alguien en la sala. Ella está preocupada porque cree que es Rain, pero no, resulta que es Manyons, quien al ver debajo de la mesa se llevó tremenda sorpresa, ya que él estaba buscando a la coneja pero se encontró con una humana, por lo que su reacción fue intentar sacarla debajo de la mesa, pero en eso, la prota terminó cayendo sobre él, provocando una escena muy confusa para cualquiera que los viera repentinamente en ese momento. Afortunadamente para los chicos, nadie entró en la habitación en ese momento, pero Manyons vio que la coneja se metió en esta habitación, así que no entiende por qué ahora la coneja se ve como humana, a lo que la prota niega rotundamente que ella es la coneja. Pero bueno, Vivi, ya empezamos mal, ya que tus primeras palabras como humana fueron una mentira. Aquí todos sabemos que tú eres la coneja, y luego de que el chico león oliera tus feromonas, se dio cuenta de que sí eres la coneja, solo que te has convertido en humana. En ese momento, entra el chico pantera a la sala, quien al ver que Manyons se metió a la habitación sin su permiso, pidió que le dieran su espada para terminar con la vida del hombre león por irrespetuoso. Pero no, Ruth no le quiso pasar la espada, ya que considera que la intromisión no es lo suficientemente grave como para terminar con su vida. Además, hacer esto significaría declararle la guerra al clan de los leones, pues Manyons es un noble, más específicamente es el hijo del jefe del clan de los leones. Así que por supuesto que los empleados intentaron hacer que el chico pantera tomara conciencia de esto, pero Rain tomó la espada a la fuerza, y ahora amenaza con cortar a Manyons, al que ya le trae ganas, porque ha notado que quiere quitarle a su conejita. En ese momento, Manyons intenta demostrarle al chico pantera que su coneja se convirtió en humana, pero cuando busca debajo del mantel, se da cuenta de que la prota se volvió coneja otra vez, con lo cual el chico pantera ahora piensa de que las verdaderas intenciones de Manyons era llevarse a su coneja envuelta en el mantel, de manera que se lo va a rajar sí o sí, pero en ese instante, Ruth se interpuso en el conflicto. Al mismo tiempo Manyons le pide a la prota que se convierta en humana de nuevo, pero Vivi le da un madrazo al chico león, ya que ella no quiere que la delate sobre que ya puede convertirse en humana. En ese instante, Rain se acercó para quitarle su coneja a Manyons, y ahí mismo, el chico león fue juzgado como ladrón por todos los invitados. O sea que la reputación de Manyons se ha visto muy afectada tras este malentendido, y además se le acusa de intento de secuestro a la coneja. Por supuesto que Manyons se defendió diciendo que su intención no era secuestrar a la coneja, él simplemente recogió el mantel sin saber que la coneja estaba envuelta en él, pero obviamente nadie le creyó al pobre león, así que Manyons tuvo que irse de la mansión de las panteras con el título de delincuente. Sin embargo, él se quedó pensando en la humanidad de Vivi, y en lo bella que ella era. Por otro lado, Rain anda en modo dramático preguntándole a nuestra prota sobre si prefiere a los leones o a las panteras, suponiendo que de no ser porque él llegó a tiempo, de seguro ella se hubiese ido con el león. Pero claro, Vivi está desconcertada sin entender la repentina actuación de Rain. Porque hace poco estaba actuando normal y ahora se muestra decepcionado, pero realmente la pregunta de si estaba a favor de las panteras o de los leones, no era para la prota, sino para su asistente, porque el muchachito evitó que Rain se rajara a Manyons. Entonces él le pide a Ruth que salga de su vista antes de que lo extermine, y instantáneamente el asistente huyó corriendo antes de que lo peor ocurriera. En eso, Rain se acerca a Vivi y la agarra del pellejo para decirle que él sabe que ella ya puede convertirse en humana ya que él mismo se encargó de entregarle las suficientes feromonas. Sin embargo, no entiende por qué la coneja no ha querido convertirse. A todo esto, la humanización de la prota no era perfecta, así que no es que ella se convirtió en coneja anteriormente para dejar mal parado al pobre chico león. Entonces al día siguiente se encuentra practicando para lograr la tan anhelada humanización perfecta, siendo que en ese momento,
fue vista por Rain, quien le dijo a Mamie que no sacara a la coneja mientras el chico león rondara el lugar. Pero bueno, Mamie le menciona que la coneja insistió en que quería salir, y como Rain ve que Vivi está profundamente concentrada en su entrenamiento, decide dejarla tranquila. Sin embargo, llamó a una de sus panteras llamada Ash, para que ésta sea la guardaespaldas personal de nuestra pequeña y la cuide por si acaso aparece el chico león nuevamente. Pero como nuestra prota estaba tan concentrada en su entrenamiento, no escuchó cuando Rain dio la orden, así que cuando vio acercarse a la pantera se asustó muchísimo, sobre todo al ver que ésta parecía una bestia hambrienta. Pero no pasa nada, linda conejita, que la panterita solo te quería lamer. En ese momento, Mamie le dice a la prota que Ash fue enviada por Rain para que fuera su escolta, pero no por saber eso la prota se calmó, porque la presencia de la pantera sigue siendo muy intimidante para ella, por lo que al rato se acercó el chico pantera para tranquilizarla, y bueno, finalmente Vivi pudo ver a la pantera sin tanto temor. Incluso, más tarde vemos que la prota ya se sentía con la suficiente confianza como para dormir con la imponente pantera. En eso, Rain nota que Vivi casi no emana el olor de sus feromonas, por lo que la toma para morderla un poco y así dejar su olor en la coneja, con la intención de que todos sepan que ella es de su propiedad. Sin embargo, Vivi no se quiere dejar morder porque la última vez que lo hizo ella se terminó convirtiéndose humana en la noche. Sí, fue aquella vez que supuestamente ella pensó o imaginó que era humana, pero no fue así, ya que realmente se había convertido en humana por un breve momento. Realmente Vivi no quiere convertirse en humana en frente de Rain. Sin embargo, Rain insiste en dejar sus feromonas impregnadas en la prota, así que sin importar que ella se resista, él la morderá, lo cual terminó haciéndolo. Por eso vemos que en la madrugada, la prota se convirtió en humana nuevamente. Ella, sorprendida por su transformación, vio como su vida estaba a punto de terminar, ya que Ash estaba mirándola muy amenazante al no reconocerla en su forma humana, pero esto fue lo que la prota pensó, ya que realmente Ash está durmiendo con los ojos abiertos, y cuando Vivi se dio cuenta de esto, quiso intentar escapar del lado del chico pantera para que no la descubriera en su forma humana, pero el chico pantera la agarró de la cintura. La prota al sentirlo pensó que él la había descubierto, pero no, Rain también se encuentra dormido, por lo que Vivi pensó que debía volverse coneja pronto o de lo contrario, tarde o temprano, Rain se despertará y la verá como humana. En ese momento, Ash se despertó, lo que hizo que la prota tomara la decisión de huir de todas formas. El detalle es que como aún no domina su cuerpo humano se terminó cayendo, y ahí se dio cuenta que la pantera negra la cubrió en lugar de atacarla, lo que hizo que ella le agradeciera por su lealtad. Al amanecer, el chico pantera se despertó luego de un largo sueño, y cuando miró a su lado, se dio cuenta de que Vivi no estaba, pero esto es porque nuestra pequeña se quedó durmiendo junto a Ash durante toda la noche. Sin embargo, el chico pantera se ha dado cuenta que en la cama hay unos cuantos pelos muy largos, por lo que Rain tendría que ser muy ingenuo para creerse que esos pelos son de la coneja. Obviamente esos pelos son de una mujer humana, y la conclusión más lógica es que su coneja se convirtió en humana mientras él dormía. Debido a esto, el chico la despierta para interrogarla, pero claro, la coneja no puede hablar, así que de momento se salva de admitir su secreto. Por el contrario, la que pagó los platos rotos fue la pantera negra, a quien Rain decidió castigar por haberse llevado a la prota a dormir con ella, y ahora dice que la mandará a dormir con Ruth. Tiempo después, vemos que en la mansión se celebra una reunión con los representantes de cada clan, en donde vemos nuevamente al chico león, quien aún se encuentra pensando en el hecho de que la prota se convirtió en humana y luego volvió a ser coneja. Además, aún le duele los golpes que nuestra pequeña le dio para que no la delatara. Esta situación le parece muy extraña, ya que por lo general las conejas quieren ser humanas, pero según él, el caso de la prota parece ser lo contrario y él no entiende el por qué. Pero bueno, en eso, Rain le llama la atención a Manions por estar distraído, por lo que ambos comenzaron a discutir porque como ya sabemos, el chico pantera le trae ganas desde hace rato al chico león, entonces el asistente tuvo que intervenir para tranquilizar el ambiente, debido a que la reunión que se está dando a cabo es más importante que sus diferencias personales. Con esta intervención, Ruth se ganó la aprobación del resto de los representantes de los clanes,
pero Rain y el chico león le pidieron que cerrara la boca y que se hiciera a un lado, lo cual obedeció inmediatamente, ya que de no hacer caso, recibiría una doble golpiza. Tras la reunión, el chico pantera fue a por Vivi para llevársela de paseo, en donde al poco rato, la vemos que ya la subieron en el carruaje. El problema es que durante el camino, se vieron forzados a detenerse repentinamente, y la razón de esto es que nuestros mosqueteros sufrieron una emboscada por parte del clan de los lobos. Y bueno, como Rain no conoce la palabra miedo, tomó la decisión de bajarse del carruaje y con su espada se puso en posición de acabar con cualquier hombre lobo que se acercara. Por su parte, los hombres lobos le dispararon una flecha, por lo que el chico pantera le dio la orden a Ruth de cerrar las puertas del carruaje sin dejar que nadie se involucrara en la pelea. Y bueno, el chico pantera nuevamente demuestra su gran habilidad tras repeler todas las flechas que iban a su dirección. Esto quiere decir que si las puertas o ventanas del carruaje hubiesen estado abiertas, alguna hubiese terminado lastimando a nuestra coneja, pero no es por eso que el chico pantera ordenó que cerraran las puertas y ventanas, sino que también es para evitar que las feromonas que él emana al activar su modo de ataque lleguen a sus acompañantes, ya que son feromonas muy fuertes. Ahora que detuvo el primer ataque, Rain les volará la cabeza a todos los hombres lobos. Mientras el chico pantera se está cargando a todos sus enemigos, al interior del carruaje intentan tranquilizar a Vivi, ya que ella está bastante preocupada por Rain. Sin embargo, los chicos le dicen que esta situación es bastante frecuente, y Rain está acostumbrado a cargarse a todos por su cuenta. En eso que todos estaban bastante serenos mientras el chico pantera los protegía, una flecha llegó a una de las ventanas del carruaje, haciendo que entrara el olor de las feromonas del chico pantera, y bueno, ante esta situación, Vivi sintió muy fuerte el olor de las feromonas y también sentía un fuerte dolor, por lo que se tapó la nariz, ya que si huele suficiente de esas feromonas podría terminar convirtiéndose en humana ahí mismo en contra de su voluntad. A todo esto, Ruth miraba a Vivi sin entender el motivo de su reacción, mientras que la prota sentía que estaba a punto de transformarse en humana, pero en eso, Aach agarró repentinamente a Vivi y se la llevó lejos del carruaje. Pues la pantera intenta ayudar a Vivi con su secreto, así que se la llevó a una cabaña abandonada lejos del olor de las feromonas del chico pantera. Pero aunque se alejaron de las feromonas, no pudieron alejarse del peligro, ya que en ese instante un par de integrantes del clan de los lobos entraron a la cabaña, quienes matarán sin piedad a la coneja y a la pantera, aunque Aach no tiene planeado dejar que esto suceda tan fácil, por lo que ella protege a Vivi atacando a los hombres lobos. Desafortunadamente durante la pelea terminaron lastimando gravemente a Aach, por lo que al ver que la pantera estaba fuera de combate, los tipos intentaron ir por la coneja, pero en eso, Aach utilizó sus últimas fuerzas y logró exterminar a los hombres lobos. Sin embargo, esto la dejó en agonía. La prota queda muy triste al ver a Aach moribunda, por lo que se lanza al piso con la intención de ayudarla, pero esto solo le provoca impotencia por no poder ayudarla. En ese momento Vivi se convierte en humana y le da un abrazo a Aach pidiéndole que por favor resista. En ese instante, entra otro hombre a la cabaña, pero esta vez se trataba del chico pantera, quien inmediatamente reconoció que la chica que estaba frente a sus ojos era Vivi. A pesar de la gran sorpresa que tuvo Rain, lo importante es Aach, por lo que él le pide a Vivi que se haga a un lado para poder revisar a Aach, mientras que él cubre con su chaqueta a Vivi. Rain se da cuenta de que las heridas de Aach son muy profundas, y posiblemente muera antes de llegar al doctor. Al oír esto, la prota comenzó a llorar desconsoladamente sobre Aach, mencionando que es injusto que la pantera muriera, ya que ella lo único que hizo fue defenderla. Pero mientras Vivi abrazaba a Aach lamentando su partida, Rain le avisó que las heridas de Aach se han curado repentinamente, y esto gracias a Vivi, quien al parecer tiene una extraña habilidad. Esto significa que la pantera no va a morir, lo cual dejó muy contenta a Vivi, pero Rain no se ve igual de contento, ya que con cierta extrañeza en su rostro le preguntó a la prota quién es ella. Pero, a ver, la prota está desconcertada con la pregunta, porque incluso el mismo chico pantera la llamó Vivi cuando entró en la cabaña, por lo que ella le dice que es Vivi, y ya con esto Rain dejó su gran actuación de hombre serio, por lo que riéndose un poco, cargó a Vivi románticamente como si quisiera llevársela de luna de miel. Pero en realidad lo que dice el chico pantera es que se la llevará para interrogarla,
ya que hay muchas cosas sobre ella que quiere saber, pero en eso, Bibi comenzó a tener dificultades para respirar. Aunque el chico pantera intentaba hacer que Bibi se calmara, los problemas respiratorios no cesaron, así que Rain optó por morderle el cuello y transmitirle de esa manera algunas de sus feromonas, siendo que con esto la prota comenzó a sentirse mejor. En eso, ambos escucharon que alguien estaba por entrar a la cabaña, así que ambos se pusieron nerviosos pensando que pudiera ser un hombre lobo, pero no, se trata de una de las escoltas del chico pantera, que claro, al ver la escena de su jefe con una chica que ella no conocía, se quedó en shock, y el chico pantera le dio la orden de que saliera y le esperara afuera. De seguro esa escolta quedó con mucha curiosidad por saber quién era la joven peligrosa y por qué estaba tan acurrucada con su jefe, pero bueno, le tocará aguantarse las ganas de saber. Por su parte, Rain quiere seguir mordiendo a la prota, pero en eso, los vuelven a interrumpir, ya que esta vez escuchan a Ruth, quien quiere entrar a toda costa, pero la escolta le dice que no está permitido por orden del jefe. De todos modos, el chismoso de Ruth se acercó a la puerta para preguntarle desde afuera a Rain si está bien, y el chico pantera le dice que todo está bien, mientras que la prota le dice a Rain que ya tiene todo su cuello herido gracias a su mordedura, dejándonos saber que el ambiente al interior de la cabaña es un ambiente de amor y paz. Entonces, Rain sale de la cabaña con la coneja sobre sus brazos, mientras que Ruth se muere de ganas por saber qué ocurrió dentro de la cabaña, pero bueno, el chico pantera no le va a contar nada porque sabe que Ruth es un chico chismoso. Tiempo después, podemos ver a Bibi de regreso a la mansión junto con Rain, y en el mismo sitio se encuentra Manions, quien como no ve a la prota desde aquella vez que se transformó en humana, le empezó a pedir que se vuelva a convertir para poder conversar con ella, ya que él tiene muchas dudas. Pero la prota tiene unas ganas de decirle al chico león que eso no es algo que él pueda decidir, ya que ni siquiera ella decide cuándo puede convertirse. Por su parte, Manions intenta chantajear a la prota diciéndole que si no se convierte la delatará con Rain. Pero bueno, Bibi no tiene miedo a los chantajes del chico león, ya que Rain ya sabe que ella se puede convertir en humana. En eso, Manions se acercó a la prota y la tomó para olerla. Así con su olfato puede entender la razón por la que ella no se convierte en humana en este momento, pero en ese instante, Manions ve algo sospechoso a través de la ventana, y es que dos hombres del clan de las hienas están susurrándose, y uno le pasa un misterioso frasco al otro. Estos frascos es la droga que han infiltrado en el territorio, así que el chico león decidió saltar desde el segundo piso junto a Bibi en su mano para preguntarles qué es lo que hacen. Pero claro, los hombres hienas no van a admitir que están haciendo un negocio turbio, por lo que ante la amenazante presencia del chico león, uno de los tipos decidió golpearlo. Sin embargo, Manions derribó con facilidad al atacante, por lo que su compañero quiso huir al ver que estaba acabado, pero el chico león lo alcanzó. Sin embargo, el hombre hiena en un acto de desesperación, le lanzó el frasco para defenderse, a lo que Manions se dio vuelta para proteger a la prota, pero el frasco se reventó en su espalda y el contenido del frasco se esparció por Manions, y esto produjo que el chico león se convirtiera justamente en un león gigante. Por otro lado, vemos al Rain llegar a la mansión diciendo que no pudo conseguir información sobre una droga, que seguramente esa droga es la que tiene el tipo hiena, pero bueno, en una de esas pasa por sus espaldas corriendo la prota coneja, y más atrás, se logra ver al león y a la pantera, lo cual resulta en una escena bastante extraña para Rain y Ruth, quienes no conocen el contexto de la situación. Sin embargo, al ver que todos se dirigen en esa dirección, deciden ir tras ellos para averiguar lo que sucede. Así es como tras un tiempo siguiendo el rastro de león, llegaron a un callejón donde el chico pantera dio la orden de dividirse para encontrarlo. Por otro lado, vemos al león acercarse a la prota. En cuanto al hombre hiena, no hay rastro ya que se escapó definitivamente. En ese momento, Rain logra encontrar a León, y lo primero que hizo fue coger a Bibi para verificar que no estuviera herida, pero definitivamente él se da cuenta de que la prota tiene heridas en sus patitas. Ya que tanto correr, Bibi no se dio cuenta de que se lastimó sus patas, por lo que Rain menciona que la llevará a casa para curarla. Pero antes de irse, aprovechó de burlarse del chico león por su nuevo aspecto, y Manions está frustrado porque al no poder hablar, no puede hacerle saber que él no está así por su voluntad, sino porque el hombre hiena le esparció el líquido del frasco sobre él. En ese momento,
aparecen unos hombres en el callejón junto al hombre hiena que lanzó el frasco sobre Manyons, y uno de estos hombres pone su espada en el cuello de Rain. A lo cual, Vivi pensó que esto fue el peor error que estos chicos pudieron haber cometido, ya que ella sabe que Rain es de esos tipos que se vuelven loquísimos y acaban con todos a su alrededor. Pero no. Ahora Rain se muestra dócil. Al mismo tiempo vemos que él cambió sus ojos a color azul. Realmente no sé lo que le pasó a Rain, pero ese no es el chico pantera que conocimos, pues además se ha dejado capturar, y ahora tienen a todos amarrados en un calabozo. En el calabozo también se encuentra un hombre quien intenta darle de comer a nuestra prota, pero ella se resiste, y en eso entró uno de los tipos malos a decirle al carnal que se estaba preocupando por la salud de la coneja que deje esa tontería, así que el amable hombre se retira del calabozo. Pero eso sí, le dejó la respectiva zanahoria a la prota. Aunque bueno, la prota no quiere una zanahoria, ella lo que quiere es que la dejen salir. Pero chicos, no nos dejemos engañar, que por más que veamos al chico pantera amarrado, él nos confiesa que se dejó atrapar a propósito para poder infiltrarse en territorio enemigo y poder investigar sobre la droga que andan traficando, pues en eso vemos que se desató de sus ataduras como si nada, siendo que mientras se acercaba a Vivi, ésta no paraba de pensar por qué los ojos del chico pantera cambiaron de color y ahora son azules. Pero bueno, la respuesta nos la da el mismo Rain, quien dice que se tomó unas pastillas para cambiar el color de sus ojos. Ya que si los chicos malos se hubiesen percatado que él es del clan de las panteras, seguramente hubiesen actuado de forma más violenta, así que cambió el color de sus ojos para hacerse pasar por un miembro del clan de los mapaches. Luego de mencionarlos esto, el chico pantera desató a Manyons, porque aunque le caiga mal, tampoco lo dejará ahí, aunque sea le dará una ayudita. La cosa es que por otro lado, vemos que Vivi comenzó nuevamente con sus malestares producto de sus feromonas, y ella sabe que este escenario no es el mejor para convertirse en humana repentinamente, por lo que levanta su patita izquierda para señalarle a Rain que está en una emergencia. Afortunadamente el chico pantera entiende inmediatamente de que Vivi pronto se convertirá en humana, por lo que dice que dejará la investigación del caso de drogas para otro momento, ya que debe priorizar su salida y la de la prota coneja de ese lugar antes de que se convierta, de allí que le desea suerte al león escapando, puesto que él y la coneja se irán por su cuenta. Así es como Rain todo facherito con su conejita derriba la puerta que los mantenía encerrados, lo cual causó un gran asombro en los tipos malos, ya que se suponía que la puerta era de acero reforzado. Entonces los tipos malos quedaron congelados al ver que el chico que capturaron no era del clan mapache, sino que es un hombre pantera, ya que le vieron los ojos rojos característico de aquel clan. Lo que también es característico de este chico, es que el muchachito se cargue a todos sus enemigos con mucha facilidad. Mientras tanto, podemos ver cómo Ruth se encuentra buscando desesperadamente al chico pantera, pero desafortunadamente lo único que encuentra es un cuerpo en el piso con la piel morada, lo que a palabras de Ruth, fue producto de la droga que se trafica en el territorio, así que bueno, ahora más que nunca debe hacer algo para detener esta propagación de la droga que se está saliendo de control. Por su parte, el chico pantera se fue a esconder a un armario, y esto lo hizo porque Vivi estaba a punto de transformarse por sus feromonas, por lo que él decidió dejar de pelear para no expulsar más de sus feromonas y así ayudar a Vivi a no transformarse en humana en este escenario tan complicado. En ese instante, uno de los chicos malos entra a la habitación, y aunque el chico pantera dejó la ventana abierta para dar a entender a los malos que ellos escaparon por ahí, igualmente el tipo malo fue a revisar en el armario, donde terminó descubriendo a Rain y a la coneja. Afortunadamente para nuestros prota, el tipo que los descubrió era aquel carnal buena onda que se preocupó de la salud de nuestra conejita del primer minuto. Así que él siente mucha empatía por ella y decidió no delatarlos con sus compañeros, y en su lugar cerró la puerta del armario. De todas formas, este hecho no le gustó nada al chico pantera, porque aunque el tipo buena onda los haya ayudado, no significa que alguien más actúe de la misma manera si los encuentran. Así que le dice a Vivi que es momento de irse, pero justo en ese momento, como Rain volvió a activar sus feromonas de ataque, nuestra prota se volvió a transformar, y con lo pequeño que es el armario, inevitablemente ambos terminaron muy juntitos el uno del otro y varios sentimientos florecieron. Y claro, como el chico pantera es una persona exótica,
Empieza a burlarse de la posición en la que se encuentran, haciendo que la prota se sonroje. Pero bueno, al margen de las burlas y comentarios juguetones, Rain le pide a la prota que la próxima vez en la que esté a punto de transformarse le avise, y para esto le pide que haga una señal, más precisamente que esa señalética sea un bailecito. Porque eso de que se transforme repentinamente, además de ser caótico, puede ocasionar un accidente en el futuro, por lo que sabiendo esto, Vivi se compromete a tirar sus pasitos prohibidos antes de transformarse, para que de esa manera no coger desprevenido al chico pantera. En una de esas, mientras los chicos coqueteaban dentro del armario, Vivi le tapó la boca a Rain, ya que escuchó a los tipos malos acercarse, los cuales mencionaron que había un nuevo intruso en la casa. De allí que Vivi comenzó a preguntarse quién es aquel intruso. Quizás se puede tratar de Ruth quien fue a rescatarlos, pero bueno, en ese instante, Vivi se dio cuenta que metió la pata, o más bien la mano, pues al poner su mano en la boca de Rain provocó que el nivel de feromonas incrementara y como aún no está preparada para controlar esto, se desmayó. Mientras tanto en las afueras de la casa, el león se está cargando a todos los traficantes, ya que él quedó bastante cabreado luego de que lo hicieran convertirse en león y lo secuestraran. También podemos ver a Ruth junto a Ash y algunos refuerzos, pero lo importante es que en ese momento, todos quedaron sorprendidos al ver a Rain en el borde de la ventana cargando sobre sus brazos a una misteriosa chica. Así es como el chico pantera saltó por la ventana, pero claro, Ruth sigue muy sorprendido, ya que recordemos que él nunca ha visto a la prota transformarse, así que como el chico es un chismoso, le pregunta a su amo quién es la mujer que carga. Pero bueno, el chico pantera luego de pasar horas en un calabozo y esconderse en un incómodo armario, no tiene el ánimo para responder preguntas, así que no le cuenta nada a Ruth, y en su lugar, le pregunta si trajo el carruaje para poder llevar a la chica a un médico, pero el asistente le dice que no trajo carruaje. Diablos, esta es una situación complicada, ya que Vivi no está en buen estado. Sin embargo, Rain se dirige hacia el tipo buena onda, que con lo gigante que es, todos pensaban que era un gorila, y de hecho todos lo llamaban así, pero no, ya que el muchachote es un bello caballo, y le hace el favor a Rain de ayudarlo a llevar a la chica coneja a un médico. Entonces, sin perder el tiempo, el chico pantera montó el caballo y le dijo a su asistente que lo siguiera por sus medios, pero claro, Ruth está totalmente desconcertado, ya que no sabe lo que está ocurriendo, y además no es lógico que él siga a su amo cuando éste se fue en caballo y él anda a pie. Pero bueno, donde algunos se quejan de los problemas otros deciden afrontarlos, pues Acha agarró una prenda que se le había caído al chico pantera y partió corriendo en su dirección, dejando completamente solo a Ruth. Por otro lado, vamos que Manionts finalmente dejó de ser león, pero eso sí, está re furioso con el chico pantera por haberlo abandonado en el calabozo. Sin embargo, hay una preocupación más importante que inquieta a Manionts, y es que cuando estaba convertido en león, pudo oler que la prota emanaba un olor diferente al que estaba acostumbrado. Esto hace pensar a Manionts de que hay algo extraño con ella. A esto, el asistente del chico león le plantea la hipótesis de que ese olor diferente que emanaba la coneja sea porque ella es la reina de las conejas. El chico león le pregunta a su asistente de dónde sacó esa estúpida hipótesis, ya que eso ni siquiera existe, y su asistente le dice que escuchó a Ruth hablar sobre eso, a lo cual el chico león le pide a su asistente que no haga caso a las estupideces que diga ese tipo loco de Ruth. Además le dice que irá a matar a Rain. Por su parte, Rain se encuentra en camino al médico con gran preocupación por la salud de Vivi, siendo que luego de un rato pudo llegar a la casa de una doctora, la cual luego de llevar a Vivi a una cama mencionó que los síntomas que presenta la prota son producto de una alteración en sus feromonas y no producto del contacto que tuvo con la droga, que fue lo que pensaba Rain. Él pensaba que el mal estado de Vivi era por aquello, pero bueno, la doctora se encargó de darle el diagnóstico verdadero mencionando que esta alteración de feromonas es muy extraña, por lo que ella decide que le administrará un estabilizante de feromonas, pero el chico pantera no está de acuerdo, pues si el problema que padece Vivi es de feromonas, él prefiere usar su método de preferencia para hacerla sentir mejor, y eso es mordiéndole el cuello, pero la doctora no está para nada de acuerdo con utilizar ese método en su paciente. Entonces Rain, para evitar que la doctora haga un escándalo,
decide utilizar un método más suave y dulce, por lo que en vez de morderla, el chico decide besarla. Y bueno, por lo visto a la prota coneja le gustó el besito, porque ahí mismo le pidió otro, y claro, el chico pantera que le traía ganas desde hace rato se lo dio, siendo que mientras se besaban, Bibi se iba sintiendo mejor. Las feromonas del chico pantera estaban haciendo su efecto, así que la prota había dejado de sentir dolor. Por lo que al rato vemos durmiendo tranquilamente a Bibi, mientras que Rain le está custodiando ya que si se vuelve a sentir mal, él estará preparado para curarla nuevamente, ya que eso de ser doctor y sanar a su paciente con unos besitos parece haberle gustado. En ese momento, Bibi empieza a emanar feromonas, ya que como sabemos, ella acostumbra a emanar sus feromonas mientras duerme, por lo que Rain aprovecha esto para dormir a su lado y curar sus heridas. En la madrugada, el chico pantera escucha aproximarse a alguien a la cabaña, pero afortunadamente se trata de Ruth, quien luego de su largo camino está muy cansado, y le dice a Rain que hay alguien desnudo a unos metros buscando al chico pantera, pero por supuesto que Rain no quiere ir a encontrarse con alguien que esté desnudo. Además, ni siquiera sabe quién es, así que le pasa algo de ropa a su asistente y luego de cerrarle la puerta en la cara, le pide a Ruth que vaya a vestir al tipo desnudo. Claramente Rain trata así a su asistente porque no quiere que se entrometa mientras él cuida a Bibi, que por cierto, tras analizar las feromonas que la prota emana mientras duerme en su forma humana, Rain se ha percatado de que ella está destinada a ser la coneja más poderosa del clan de los conejos. De allí que le da algo de temor el hecho de cuando Bibi se entere de su tremendo potencial y lo abandone para regresar con su clan. Sin embargo, él no permitirá que eso ocurra, ya que su propio clan la abandonó haciéndole un daño terrible a la pequeña, así que ella ahora le pertenece. Más tarde, la prota se despierta luego de su largo descanso, y ella está completamente sorprendida al ver que aún sigue en su forma humana, ya que la normalidad era que cuando ella después de dormir se despertaba siendo coneja. En ese instante, vemos a la doctora llevarle un poco de té a la prota pidiéndole que no se esfuerce demasiado, ya que a pesar de haber descansado por un buen tiempo, su estado de salud aún es delicado. En eso, la prota le pregunta a la doctora en dónde está Rain, y la doctora le dice que el chico pantera fue a comprarle algo de ropa a un pueblo cercano. Tras esto, Bibi empezó a sonrojarse al recordar el beso que le dio al chico pantera la noche anterior. Pero bueno, en ese momento la prota escuchó un fuerte rugido de una pantera afuera de la casa, y a pesar de no estar acostumbrada a caminar con dos piernas, ella hizo el esfuerzo y tras mirar por la ventana, se dio cuenta de que se trataba de Aach. La prota estaba muy feliz de ver nuevamente a su amiga, pero desafortunadamente para ella también se encontraba el chico león en el lugar, quien le dice que quiere hablar con ella, pero la prota no está interesada en entablar una conversación con el pelirrosa, así que intenta cerrar la ventana. Sin embargo, Maniox es de esos tipos intensos, por lo que comienza a forcejear con la prota para evitar que cerrara la ventana. Esto trajo una muy mala consecuencia para Maniox, ya que Bibi le agarró las mechas al pobre chico, y en eso, ambos caen al suelo exterior, pero como Bibi aún está delicada de salud, se quejó por un fuerte dolor de cabeza que tuvo sin darse cuenta de que estaba muy cerca del chico león en una pose que se podría malinterpretar si es que el chico pantera apareciera en ese instante, y eso sí que desataría una guerra de proporciones. Pero bueno, el único que vio esta escena fue el tipo buena onda, a quien lo llamaremos Gorila, ya que así le dice su mamá. La cosa es que Gorila le dice a su amiga coneja que encontró a un mayordomo tirado en el suelo como si estuviera muerto, a lo que el chico león se adjudica el hecho. Pero no es que haya matado a Ruth, solamente le dio un golpecito para dejarlo inconsciente. Sin embargo, al enterarse de que el chico león atacó a Ruth, la prota comenzó nuevamente a jalarle las mechas al pelirrosa, mientras que el chico león, que ya está cansado de sufrir, le pide a la prota que se detenga, ya que lo único que él quiere es hablar. Más tarde, vemos como el chico león dejó amarrado a todo el equipo del chico pantera, incluso a su pájaro mensajero, y al ver esto, el chico pantera supo inmediatamente que el responsable de esto fue Maniox tras oler sus feromonas en el ambiente. Esto fue confirmado por Gorila, quien le dijo a Rain que esto lo hizo el pelirrosa, y él tenía la intención de comerse a la prota. Por otro lado, vemos que el chico león se llevó a la prota a una tienda en contra de su voluntad,
mientras que la prota planea escapar del lugar, pero como aún tiene dificultades para caminar, considera que será inútil intentar escapar si probablemente caerá al suelo tras dar 2 pasos, así que le pide al chico león que por favor la lleve de regreso a la cabaña. Mayonnaise le dice con cierta amabilidad a la prota que la llevará a la cabaña cuando se haga de noche, ya que su intención es que Rain se angustie buscándola durante todo el día, dándonos a saber que este secuestro es parte de la venganza que Mayonnaise quiere consumar en contra del chico pantera. Pero bueno, mientras pasan las horas, Mayonnaise comienza a hacerle preguntas un tanto reveladoras en contra de Rain a la prota para ponerla en contra del chico pantera, pues en el fondo el chico sabe que si logra hacer que la prota se vaya con él, su venganza será aún mayor. En ese instante, el chico león se arrodilla y le pide a la prota que lo acompañe ya que su vestuario nuevo está listo. Luego de darle un nuevo outfit a Vivi, también le ofreció un banquete de comida. Con estas acciones el chico quiere conquistar a nuestra bella prota, y claro, como lo único que ha comido Vivi durante toda su vida ha sido heno, está re feliz con la deliciosa comida que le ofreció el pelirrosa. El que no está para nada feliz es el asistente de Mayonnaise, quien se molesta un poco por el desmadre que hay en el cabello de su amo, pero a ver, todos sabemos que la estilista autora de este moderno peinado fue una rabiosa conejita. Pero bueno, el asistente no deja de sorprenderse el día de hoy, ya que también se enteró de que la jovencita que está comiendo junto a su amo, es la mismísima coneja bebé del chico pantera. Pero bueno, Mayonnaise le pide a la prota que ignore a su dramático asistente y solo se concentre en disfrutar de la comida que le prepararon. El detalle es que como es la primera vez que Vivi va a comer siendo una humana, siente mucha inseguridad, pues considera que tiene malos modales para comer. Al notar la incomodidad de Vivi, el chico león se piensa que es debido a que ella ha tomado algún medicamento tras su delicado estado de salud, por lo que le dice que no hay problema con que coma, ya que esta comida fue preparada para que no le hiciera ningún daño. De todas formas, nosotros sabemos que ese no es el motivo por lo cual Vivi no ha comido nada. Además la prota mira por la ventana en ese momento notando que la noche se avecina, por lo que queda pensativa suponiendo de que cuando regrese a la cabaña, posiblemente el chico pantera ya no esté ahí. Al ver la actitud de la prota, el chico león no piensa perder el tiempo, así que se acercó a ella en plan romántico, al punto en que la cargó llevándola cerca de su cara. También la prota nos salió tremenda, ya que nada de tímida pasó su dedo con delicadeza sobre una herida que tenía el chico león en su labio inferior, pero claro, con la intención de curarlo, ya que ella sabe de sus poderes curativos. En ese momento, la prota empieza a pensar que Rain supo sobre sus habilidades todo este tiempo, y le dolería mucho saber que él solo la estaba utilizando. Debido a esta inseguridad, la prota planea no regresar con el chico pantera, bajo los fundamentos de que él la está utilizando solamente como su botiquín de primeros auxilios. Pero bueno, en ese instante, Mayonnaise se da cuenta de que el pájaro mensajero de Rain se encuentra sobrevolando el lugar, lo que quiere decir que Rain está muy cerca. Vivi también se da cuenta de esto, por lo que decide bajarse de los brazos del chico león y sale corriendo a la terraza para hacerle una señal al pajarito de que ella se encuentra allí, siendo que en eso conecta su mirada con el mismísimo chico pantera, el cual sonríe genuinamente al ver nuevamente a Vivi, pero la prota con mucha tristeza le pregunta a Rain sobre cuál es su verdadera razón por la que la está buscando. Y bueno, el chico pantera le dice que vino a buscarla para llevarla a casa. Al oír la palabra casa, la prota se da cuenta de que sí, estar al lado de Rain realmente es su hogar. Es allí donde el chico pantera le pide a Vivi de que salte, ya que él se encargará de atraparla, y aunque Vivi tiene cierto temor, finalmente decide brincar a los brazos de Rain, siendo que en eso, cuando la prota estaba por llegar a los brazos del chico pantera, ella se transforma repentinamente en coneja. Muchos días más tarde, Valencia se encuentra muy triste porque lleva semanas sin ver a su querida conejita, porque verdaderamente ella ama a Vivi, al punto de que tiene un cuadro bastante lindo con su imagen, por lo que él no verla hace semanas, le produce un gran vacío en su corazón. Además, también podemos conocer al padre de la madre de Rain, o sea el abuelo del chico pantera, quien es un viejito muy estiloso. Bueno, el caso es que él está molesto ya que desde que llegó aún no ha podido ver a su nieto, pero a la calma,
ya que Valencia le dice que Rain anda en una misión y volverá mañana, así que solo tiene que ser paciente. Pero bueno, este viejito también es un poco gruñón, ya que podemos ver que hace un gesto de desprecio. Al día siguiente, Rain llega a la mansión, pero como el chico anda tan ocupado, no tuvo tiempo de ir a visitar a su madre, por lo que él aún no sabe que su abuelo lo vino a visitar. El caso es que luego de que su asistente le insistiera a Rain sobre el tema de la chica que cargaba sobre sus brazos aquella vez, el chico pantera decidió explicarle con peras y manzanas de que esa chica era realmente la versión humana de la coneja, por si no se había dado cuenta. Entonces Ruth le pregunta a su amo qué hará con ella, pues originalmente la coneja estaba pensada como un alimento de emergencias, pero ahora que sabe que es humana, de seguro ha cambiado los planes, y sí, el chico pantera le confiesa que ha cambiado los planes, y aunque el asistente diga que lo más probable es que su familia no esté de acuerdo en aceptar a una coneja humana en la mansión, el chico pantera igual sabe que se las arreglará. Así es como al rato, el chico pantera se fue al cuarto, donde se acostó con la prota coneja. Sin embargo, por más que el chico pantera le preguntaba cosas a Bibi, esta no podía contestarle debido a que está en su versión coneja. De allí que el chico pantera propuso darle feromonas para que se convierta y puedan conversar. Pero Bibi comenzó a hacerle señales a Rain para que no le dé sus feromonas, ya que cuando ella se transforma en humana, posteriormente queda muy exhausta. La prota intentaba con mímicas explicarle todo esto, y aunque a Rain le costó entender los gestos de la prota, finalmente pudo entenderla, por lo que decidió dejar tranquila a la prota esta vez, y en su lugar se giró para dormir un poquito. Al día siguiente, el chico pantera organizó una gran reunión extraordinaria con algunos líderes de diferentes clanes con la intención de crear un plan para erradicar las peligrosas drogas traficadas en el territorio. Pero bueno, también con un poco de inmadurez, el chico pantera comenzó a burlarse del chico león en un momento específico de la reunión. Él lo molestó por haber quedado desnudo la vez pasada posteriormente al haberse convertido en león. Manions respondió a las burlas de Rain diciéndole que tiene envidia ya que las panteras no tienen una hermosa melena. En fin, para resumirles esta discusión, la cual fue bastante fuerte y hay palabrotas que no podría decir. Lo importante aquí es que en una de esas Ruth replica contra Manions después de que éste nombrara a la coneja en su discusión. Ruth le dice que la coneja que tienen no es una mascota, sino más bien es un fuerte miembro del clan de los conejos, y está destinada a liderar su clan. Con esto, el chico león y su asistente asumen de que Rain está utilizando a la coneja para hacerse invencible, y esto le provoca mucho miedo. Más tarde, el chico pantera junto a su madre fueron a una ceremonia en el templo, en donde Rain estaba más aburrido que yo cuando no resumo mangas, por lo que al notar esto, la madre de Rain le pregunta a su hijo el por qué no trajo a la coneja, ya que esa pequeñita hace pasar un buen rato a cualquiera, pero el chico pantera le dice a su madre que lo intentó, pero no pudo convencerla de venir. Bueno, nosotros sabemos que Bibi le tiene mucho temor al templo. En eso, Valencia también le dice a Rain que su abuelo ha llegado a la mansión hace algunos días, así que le pide que cuando regresen por favor lo vaya a saludar. Esto descoloca un poco a Rain, quien le pregunta a su madre qué es lo que pensará el abuelo cuando vea a la coneja, ya que el señor es un gruñón anticuado que detesta a todo aquel que no es de su especie. Y bueno, Valencia con mucha sinceridad le dice a su hijo que posiblemente su abuelo no acepte a la conejita, por lo que Rain con desesperación le pide a Ruth que se haga pasar por él esta vez. El asistente no tiene problemas, ya que no es la primera vez que hace esto, así que Rain se va inmediatamente rumbo a la mansión. Mientras tanto en la mansión, vemos que justamente el abuelo ve a la prota coneja tras entrar en la habitación, preguntando a los gritos qué es lo que hace esta coneja aquí. Ante esto, Mamie tuvo que intervenir para tranquilizar al abuelo, mencionándole que esta coneja pertenece al señor Rain, y él la tiene aquí como alimento de emergencia. Al oír esto, el abuelo está enojadísimo, por lo que pide que manden a llamar inmediatamente a Rain para interrogarlo. Pero bueno, Mamie le tuvo que decir que eso no será posible, ya que el señor Rain está en la ceremonia del templo y volverá en la noche. Al enterarse de esto, el abuelo agarró de una manera muy violenta a la prota mencionando que no puede esperar hasta la noche, así que irá junto a la coneja al templo en búsqueda de Rain. Por supuesto que Bibi empezó a resistirse,
ya que nosotros sabemos que le tiene miedo al templo, y tras su forcejeo, liberó demasiadas feromonas al punto que terminó transformándose en humana, y al mismo tiempo Mamie y el abuelo se desmayaron. Tras esto, Vivi piensa que afortunadamente se desmayaron, ya que así no la descubrirán, pero de todos modos, está muy preocupada ya que no sabe qué hacer cuando despierten. Todos estamos de acuerdo que presentarse como la forma humana de la coneja que hizo que se desmayaran no sería buena idea, y así también lo piensa la prota, pero en eso, vio a Gorila en el exterior, y el muy buen amigo la ayudó llevándola al establo, ya que sí, la prota cree que es mejor idea ocultarse por mientras que todo se calme. En eso, Gorila le dice a la prota que tiene algo que ir a hacer, pero aquí estará segura, solo no debe acercarse mucho a tal caballo peligroso. La cosa es que cuando el tipo buena onda se fue, el caballo negro comenzó a burlarse de la prota, y su risa le recordó a la misma risa del chico pantera, y ante eso, la prota le reclamó al caballo, pero como este caballo es todo un sin respeto y bravucón, saltó de su cubículo, pero solo le fue a dar un besito a la prota para darle a saber que solo estaba jugando, pero realmente la quiere, y es que al parecer todos los caballos son tan nobles. En ese momento, nuevamente llega Gorila para calmar a Vivi diciéndole que el caballo solo está siendo gentil, y bueno, una vez más tranquila, Vivi le cuenta sobre su vida a Gorila, diciéndole que su familia decidió abandonarla en el bosque para que las panteras negras se la comieran, lo que entristeció mucho a Gorila, quien se puso a llorar como un bebé, mencionando que no entiende él por qué le hicieron eso a una conejita tan buena. Pero bueno, así de nobles son los hombres caballos, y además, no es malo llorar, así que Gorila yo también apoyo tus hermosos sentimientos. Así es como luego de un tiempo, se escucha que alguien se aproxima al establo, así que Gorila le pide a Vivi que se esconda por si se trata de alguien que la esté buscando para hacerle daño, pero bueno, eso es algo que sabremos más adelante, porque ahora, vemos que Rain ya ha llegado a la mansión. El chico ve que su abuelo y Mamie están desmayados, pero ellos están tapados con una manta, por lo que ya sabemos que al menos nuestra prota fue considerada con los chicos y los cubrió para que no pasaran frío. De todas formas, una vez que Mamie despertó, Rain le pregunta qué fue lo que pasó y la empleada le dice que su abuelo intentó llevar a la coneja a la fuerza al templo, pero ella se rehusó, y lo último que ella recuerda fue ver forcejear a la coneja, pero luego se desmayó. Entonces al saber lo que pasó, el chico pantera le pide a Mamie que busque a una chica joven, y que lo haga en secreto. Por su parte, el sonido que había escuchado la prota en el establo era de una pantera, y ella creyendo que se trataba de Ash, fue en su búsqueda, y cuando la vio en la oscuridad, se acercó con mucha confianza pensando que se trataba de su amiga, pero no, esta pantera tenía una cicatriz en su ojo y se mostró amenazante ante Vivi. Ante el inminente ataque de la malvada pantera, Vivi no sabe qué hacer, porque si bien ella es capaz de dormir a las panteras utilizando feromonas, esto podría resultar contraproducente, ya que también cabe la posibilidad de que se vuelva coneja, y tendría aún más dificultades para salir del bosque. Pero en ese momento, cuando la pantera estaba a punto de atacar a Vivi, un destello se interpone en su camino, y sí, esto es provocado por Rain, el cual vuelve a salvar a la prota. En eso, los ojos de la prota se llenaron de lágrimas al ver que Rain la ha venido a salvar, pero el chico pantera se comienza a burlar de la prota por estar llorando nuevamente, a lo que Vivi se molesta con él y le pide que la baje. En eso, el chico pantera le dice a la pantera malvada que la ejecutará por su mal comportamiento. Además, en ese momento, llega Ash quien ataca sin piedad a la pantera malvada, la cual se llama Vara. Es ahí en donde Rain le dice a la prota que Vara es el mejor amigo de Ash, pero aún así decidió atacarla ya que al parecer ha formado un lazo mucho más fuerte con su nueva dueña. Al saber esto, Vivi le pide al chico pantera que tenga piedad y no ejecute a Vara, siendo que ahí Rain recuerda que su madre le dijo que no le mostrara tantas muertes a la conejita, así que tomando en cuenta las palabras de su madre, el chico pantera aclara que no matará a Vara. De todas formas, el chico pantera es un desgraciado, ya que le dice a Vivi que como ella ha salvado la vida de Vara, ahora tendrá que hacerse responsable de semejante bestia. ¡Ay, pobre Vivi! Pero bueno, ella se metió en esto,
Así que ahora ella toma la responsabilidad de incluir a Vara como uno de sus escoltas a pesar del gran temor que le tiene. Y bueno, Vivi cambia de tema preguntándole al chico pantera qué es lo que hace ahí si se suponía que debería estar en el templo. Y bueno, el chico pantera le dice que durante la ceremonia en el templo, se enteró de que su abuelo había llegado a la mansión, y como él conoce las actitudes de su abuelo, regresó enseguida a la mansión para cuidarla de su abuelo. Y bueno, en eso que el chico pantera le contaba algunas cositas a Vivi, la prota se quedó dormida, no por lo aburrida de la conversación, sino de lo exhausta que estaba luego de pasar mucho tiempo en su forma humana. Fue así como el chico pantera la llevó a la habitación cargándola sobre sus brazos. En eso, el asistente, que aún le sorprende el hecho de que esta muchachita sea la tierna conejita que él conoce, le pregunta a Rain si la prota puede controlar sus transformaciones. A esto el chico pantera le dice que al comienzo no, pero ahora ha mejorado un poco aunque aún es inestable, a lo que siendo este el caso, Ruth le propone a Rain que oficialice el hecho de la humanización de la prota coneja. Sin embargo, el chico pantera no le parece adecuado en este momento, ya que existe la posibilidad de que Vivi se transforme en coneja repentinamente en cualquier momento, así que decir que se humanizó cuando su condición es inestable, no le parece correcto aún. Por su parte, Vivi demuestra que al momento de dormir es una loquísima, ya que en ese momento le mandó tremendo golpe al pobre de Rain, pero bueno chico pantera, si te gustan las conejitas tendrás que aguantar todo lo que conlleva. Entre toda esta situación, casi toda la casa se enteró de que el patrón había traído a una chica sobre sus brazos, y bueno, algunas empleadas chismoseaban sobre el tema mencionando que por la ropa que la muchacha llevaba parecía ser una trabajadora del establo, pero en eso, Valencia, que llegaba de la ceremonia, escuchó lo que decían estas dos muchachitas chismosas. Entonces, las empleadas al ver a la patrona suplicaron su piedad, pidiendo que se les castigara por hablar del joven amo a sus espaldas. Pero bueno, Valencia es una tipa buena onda y no le importó que hablaran a escondidas. Más bien les preguntó qué habían visto. Más tarde, Vivi despertó y se dio cuenta que estaba en la habitación, y también se dio cuenta de que el chico pantera se estaba retorciendo de dolor, por lo que muy preocupada fue a ver qué le pasaba para poder ayudarlo. Pero bueno, Rain solamente estaba fingiendo para así poder burlarse de Vivi luego de ver su rostro de preocupación. Claramente a Vivi no le gustó para nada la broma del chico pantera, así que le aplastó la cabeza con una almohada para que se queje de verdad, siendo que en una de esas, ambos quedaron cara a cara sin almohada de por medio en una escena que se presta para un beso, pero nada, al final no pasó nada, ya que la prota desvió la atención diciendo que mejor se irá a dormir en el sofá. Sin embargo, el chico pantera le pide a la prota que duerma en la cama como de costumbre, a lo que la prota se rehúsa ya que siente mucha vergüenza dormir junto a Rain siendo humana, pero cuando era coneja no tenía nada de timidez. Pero bueno, de todas formas Rain lleva a Vivi a dormir junto a él, pero eso sí, él la enrolla en una sábana dejándola amarrada para que la prota no lo toque por las noches como ella acostumbra, y también para que no lo golpee como la última vez. De esta manera el chico pantera menciona que dormirá tranquilo, y con dicha tranquilidad en el ambiente, le pregunta a la prota qué fue lo que pasó en la biblioteca, ya que cuando él llegó del templo, vio a su abuelo y a los empleados tirados en el suelo. Vivi le dice que el abuelo quiso llevarla al templo, y como ella odia el templo, terminó convirtiéndose en humana sin querer, y provocó que todos alrededor se desmayaran. Al escuchar esto, el chico pantera le pide disculpas a Vivi por haberla llevado al templo la primera vez, ya que él en ese entonces no sabía que ella odiaba el templo, y bueno, la prota quedó bastante sorprendida con las disculpas de Rain ya que el chico no es un tipo que pida disculpas. En ese instante, aprovechando el momento sentimental de Rain, la prota le pide que la desamarre, pero no, el chico pantera juega con ella diciéndole que no lo hará, así que la prota queda amarrada durante toda la noche, ya que vemos que Rain se quedó dormido. Durante la noche, Vivi se despierta, y para su sorpresa, a su lado hay una pantera gigante. La más grande que hemos visto, y obviamente que a la prota casi le da un infarto del miedo, ya que el despertarse con una enorme bestia a su lado es tremendo, pero bueno, Vivi inmediatamente se lanza debajo de la cama logrando desatarse. En esto, llega el halcón de Rain, el cual se burla de la prota por estar asustada,
ya que la pantera que está en la cama es el mismísimo Rain, por lo que no hay nada por lo que temer. Entonces, sabiendo esto, la prota piensa que la razón por la que Rain está en su forma animal es porque el chico está enfermo, por lo que ella se acerca a Rain para preguntarle qué es lo que le pasa. Pero como Rain ahora es una pantera no le puede hablar, y además el chico ni siquiera hace un esfuerzo para explicarle su estado a Vivi con mímicas. A cambio de eso, el chico pantera se burla de Vivi por verla triste, es por eso que la prota se molesta mencionándole que no le importa si está enfermo, ella no lo ayudará con su habilidad de sanación. Sin embargo, se ponen de buenas rápidamente, ya que luego vemos como la prota le dice que eso de que no le importa si está enfermo es mentira, ya que ella quiere que esté bien, por lo que ella le ofrece darle un abracito para que se recupere con las feromonas sanadoras de la prota, y bueno, el chico pantera se acurruca como un pequeño gatito al lado de la prota. Al día siguiente, vemos como las feromonas de Vivi hicieron efecto en Rain como de costumbre, ya que vemos al chico pantera como humano, pero en cambio, la prota se volvió coneja. Así que bueno, agradecido por el gesto, el chico pantera le dio un beso a la coneja y le pidió que la acompañe a trabajar. Mientras tanto en el territorio de los conejos, la madre de Vivi, sí, aquella que decidió deshacerse de ella, está completamente afligida, ya que su hijo, el heredero al trono, murió por razones que aún no sabemos. Pero la cosa es que la madre de Vivi expresa su frustración de haberse casado durante 20 años sin amor, solamente anhelando el poder, y luego de todo este tiempo su hijo, el sucesor del rey, ha muerto, y además engendró a una inútil hija que ni siquiera pudo convertirse en humana. En ese momento, entra una sirvienta al cuarto de la mamá de Vivi, la cual informa a su patrona que los rumores de que el joven sucesor del clan de las panteras tiene como mascota a una liebre son ciertos, y además, él asistirá a la ceremonia que se realizará en el territorio de los conejos. Así que la madre de Vivi piensa que esta es una gran oportunidad para saber si aquella coneja que tiene como mascota el futuro rey del clan de las panteras es realmente Vivi. Por su parte, vemos a Rain decirle a su abuelo de una manera muy fría que si vuelve a tratar a Vivi de esa manera lo enviará de vuelta a la escuela, a lo que el abuelo quedó asombrado que luego de tanto tiempo sin verse lo primero que su nieto le diga sea eso. Así que bueno, el abuelo le reclamó a Rain por su falta de decencia y respeto hacia él, pero a Rain no le importa nada ya que el tipo es un rebelde, así que su abuelo como no puede confrontarlo solo decide preguntarle sobre lo que hace días ha querido saber. Y es de a donde su nieto sacó a la reina de los conejos. Entonces Rain le confiesa que la rescató del bosque en la frontera hace un poco más de medio año, y que desde ese tiempo la coneja lo ha utilizado. Además últimamente se lo ha querido comer, pero claro, el chico pantera solo le dice este cuento a su abuelo para molestarlo, y precisamente termina logrando su objetivo, ya que el abuelo se ve muy preocupado por el supuesto peligro que representa la coneja. Tras esto, Rain se levanta de la mesa, mencionando que se irá a preparar para hacer la comida de la coneja, dejando así a su abuelo con mucho temor, el cual menciona que no volverán nunca más a este lugar. Por otro lado, vemos que Valencia le pide disculpas a Vivi por la aterradora situación que tuvo que pasar ella por culpa de su padre, pero bueno, la prota con sus señales le intenta decir a la señora que no pasa nada, dándole a entender que ella no tiene la culpa de tener un padre tan terco. En eso, la mamá de Rain nota que la prota ya cuenta con 2 panteras escoltas, y en ese momento, Vara bosteza sin tener ningún respeto ante la patrona. En ese momento Vivi le intenta decir a Valencia que Vara le da mucho miedo, ella es una pantera amenazante y peligrosa, pero Valencia llama a Mamie para pedirle que busque a un pintor, ya que quiere tener un nuevo cuadro con las poses que está haciendo la coneja, pero bueno, Vivi continúa haciendo sus gestos. Pero ahora para contarle que Rain se convirtió en pantera repentinamente con la intención de saber si es porque él está enfermo. Sin embargo, Valencia no entendió lo que la prota estaba diciéndole. Lo que ella entendió es que la prota quiere saber cómo domar panteras, y como ella ahora tiene 2 a su cargo, Valencia le dio el consejo de utilizar cajas para lograrlo. Vivi piensa que de todas formas esto también le sirve para utilizarlo con Rain, por lo que más tarde ella le lleva una caja de cartón al chico pantera con la intención de ver si esta vez puede dormir con más tranquilidad en una caja, ya que de momento le ha funcionado con Hachi y Vara. Y bueno, el chico pantera le menciona que esto no funcionará para domarlo, así que anima a la prota a que intente otra cosa.
Sin embargo, al poco rato vemos a Rain entrando en la caja haciéndole caso a Vivi, y en ese momento, el chico pantera le entrega un reloj a la prota. Este no es cualquier reloj, ya que posee la capacidad de irradiar las feromonas de Rain, quien lo fabricó para que la prota pueda utilizarlo en caso de que necesite sus feromonas y él no esté cerca. Nuestra prota se puso muy feliz, pero el chico pantera se puso un poco celoso al verla así, ya que piensa que lo dejará de lado ahora que ella tiene el reloj con sus feromonas. Así que el chico se acerca a la prota para decirle que el reloj solo lo debe utilizar en caso de emergencias ya que sus usos son limitados, por lo que mientras él esté cerca, es mejor que lo use a él como fuente de feromonas. Oye Rain, ya sabemos que quieres que la prota te bese cada vez que necesite de tus feromonas, pero bueno, también para Rain es importante tener a la prota cerca ya que de todos modos, ella es quien lo cura con sus feromonas. Y bueno, entendiendo que ambos se necesitan mutuamente, Vivi estiró sus patitas hasta agarrar la barbilla de Chico Pantera en sinónimo de que está de acuerdo en lo que dice. En eso, el Chico Pantera dice algo para avergonzar a Vivi, así que ésta salió corriendo, y ahí además, el Chico Pantera le recuerda a la prota coneja la vez que le mordió el cuello, lo cual hizo que la conejita se sonrojara aún más, y por si eso no fuera suficiente, el Chico Pantera le dio un besito por detrás de la cabeza, con lo cual Vivi, además de estar súper sonrojada, no entiende por qué el Chico Pantera se puso romántico de repente. Pero bueno, parece que haberse metido en la caja ablandó sus sentimientos. Más tarde, la prota llega exhausta a la habitación debido a que Rain decidió llevarla a trabajar para evitar que se tope con el abuelo mientras él está ausente. Pero claro, nuestra pequeña aún no está acostumbrada a la difícil vida laboral. Pero bueno, después de que la prota descansara un poco, vio a Rain junto a Ruth caminar por el patio, pero ellos se dirigen a un camino que no lleva a la casa. Entonces Vivi con mucha curiosidad le pregunta a Quinn a dónde se dirige Rain, pero Quinn no le dijo nada, solo la tomó sin su permiso y fueron a la silla de Rain. Por su parte, Ruth y Rain se encuentran visitando a los últimos traficantes que atraparon, porque sí, el Chico Pantera aún tiene pendiente este importante tema de atrapar a los responsables de la fabricación y propagación de la droga. En una de esas, mientras los chicos conversaban sobre este tema, también Rain le preguntó a su asistente acaso es normal que la prota coneja posea habilidades de sanación, a lo que el asistente le dice que es muy difícil que alguien posea esta habilidad, y de ser así, solo sería posible si la coneja fuera la hija del jefe del clan de los conejos. Pero como ellos saben que la pobre conejita fue abandonada en mitad del bosque, incluso creen que ni siquiera es un miembro importante del clan de los conejos. En eso, el Chico Pantera le dice a su asistente que él cree que Vivi posee un tipo de tolerancia a la droga que se propaga en el territorio, lo cual es cierto, y su teoría es que Vivi fue expuesta a esa droga desde muy pequeña. Esto lleva a Rain a generar un gran rechazo en contra de los padres de Vivi, ya que el exponerla a drogas desde tan pequeña solo lo podría hacer una persona sin alma, lo que caracteriza en todos los sentidos a los padres de Vivi. En ese momento, uno de los tipos malos capturados empieza a decirle palabrotas al Chico Pantera, pero Rain como no anda con cuentos, con solo chasquear sus dedos se cargó al tipo malo, y es que por nada del mundo se debe hacer enfadar a Rain cuando está hablando cosas serias. Posteriormente, Rain se dirige a su habitación, pero en eso, el chico se detuvo ya que huele a sangre, y como no quiere que Vivi se entere de que él estuvo haciéndole daño a personas, él se quita la ropa y le pide a su asistente que le preste su cuarto. Pero claro, la expresión de Ruth no es de alegría, ya que está viendo como su amo se quita la ropa y pidiéndole que vayan a su cuarto. Y bueno, posteriormente a que el Chico Pantera se pusiera perfume en la habitación de su asistente, llega a su habitación en donde siente muchas feromonas de Vivi, y él sabe que esto ocurre cuando la prota deja fluir mucho sus emociones. Entonces Rain con mucha preocupación empezó a buscar a Vivi por toda la habitación, hasta que finalmente la encontró llorando debajo de un mueble. Rain realmente no entiende el por qué Vivi está llorando, pero de todas maneras el chico le pide que salga, ya que él ha llegado y no tiene por qué temer. Y bueno, la razón del por qué Vivi está llorando es porque la prota escuchó todo lo que Rain dijo sobre sus padres, de lo malos que ellos fueron con ella, y él como la drogaban desde pequeña. Esto afectó muchísimo a la prota, ya que por la culpa de sus padres y de esa droga que le daban,
ella no ha podido humanizarse por completo. Sin embargo, la prota sabe que Rain no tiene culpa de nada de esto. De hecho, él, a pesar de ser de otro clan, la ha salvado en reiteradas ocasiones, la ha cuidado y le ha dado un hogar, pues la prota reconoce esto, por lo que se acerca al chico pantera, sabiendo que es él en la única persona que puede confiar, y se acurruca a su lado. Por su parte, el chico pantera solo se estaba haciendo el dormido, ya que estaba esperando que Vivi se le acercara, pero bueno, la cosa es que ambos se quedaron durmiendo en el suelo como una tierna pareja, y en eso la prota piensa sobre el tema de sus padres. Ella decide que buscará la forma de volver a encontrarse con ellos con el propósito de saber la verdad sobre su vida. Unos días más tarde, el chico pantera se prepara para la importante ceremonia que se llevará a cabo en el territorio del clan de los conejos. Y claro, como Vivi planea averiguar sobre la verdad de su vida, ella se esconde en el bolsillo del traje del chico pantera con la intención de camuflarse en el viaje, pero como las orejitas de Vivi son demasiado grandes, el chico pantera la vio inmediatamente. Y bueno, al darse cuenta de las intenciones de Vivi de colarse en la reunión, el chico pantera decidió dejarla en la habitación, ya que él piensa que si la lleva, ella podría querer volver con su familia, y él sabe que la familia de la prota coneja le volvería a hacer daño. Él definitivamente no quiere perder a Vivi. Así es como posteriormente vemos a Rain en el carruaje junto a su asistente rumbo al territorio del clan de los conejos. Rain le hace saber a Ruth que está muy emocionado por la forma que se está comportando Vivi últimamente con él, ya que cada vez que él sale, ella parece preocuparse mucho. También el chico pantera le dice a su asistente que está pensando en salir más seguido para que así Vivi ruegue más. Pero bueno, Ruth no está muy de acuerdo con su amo, a lo que Rain le reclama por llevarle la contra últimamente. Y bueno, a pesar de que el chico pantera está muy relajado tras dejar a Vivi en la mansión, la prota al parecer no está igual de tranquila, ya que la vemos montando a Ash con la intención de escapar de la mansión y seguir a Rain de camino al territorio de los conejos. Sin embargo, en ese momento aparece el halcón de Rain, el cual agarra a la prota evitando que ella escape, pero repentinamente, el halcón también cae, y el responsable de esto es el abuelo, quien es el que ahora tiene a la prota en sus manos. Él le dice a Mamie que no se preocupe, ya que no le hará daño, pero Mamie no le piensa hacer caso, ya que por órdenes de Rain, el abuelo no puede llevarse a la coneja, pero bueno, a pesar de intentar confrontar al abuelo, Mamie y sus escoltas son derrotados con un simple chasquido del abuelo. Este chasquido es un truco un poco avanzado, el cual consiste en concentrar las feromonas en otra persona para derrotarlo a la distancia, o sea sin emanarlas de su propio cuerpo como lo hemos visto comúnmente. Y bueno, a pesar de que los escoltas se desmayaron, Mamie aún resiste de pie, ya que su misión es proteger a Vivi. Sin embargo, aunque Mamie se haga la fuerte, no puede hacer mucho al estar realmente afectada por las feromonas del abuelo, pero en eso, el abuelo le dice a Vivi que se ha dado cuenta de que ella es especial, ya que hace tiempo no había dormido tanto y esa vez que ella utilizó sus feromonas sobre él, pudo hacerlo. Así que el abuelo, conociendo un poco del poder de Vivi, ahora no la ve como una inútil, por lo que decide ayudarla a huir para que alcance a su nieto. Luego de esto, vemos a Valencia preguntarle a su padre el por qué tiene encerrado al pájaro mensajero de Rain, y el abuelo le dice que si lo dejaba libre, el halcón hubiese intentado detener a la coneja, y como él se dio cuenta de que ella quería perseguir a su nieto por alguna razón importante, él la dejó ir para que lo alcanzara. Que claro, Valencia, al ver que su padre ahora ayuda a la prota coneja, cuando hace un día la odiaba, le pregunta a qué se debe su cambio de postura, que bueno, el abuelo le dice que su intención simplemente es la de ayudar a su nieto, pues tiene el presentimiento de que la prota coneja le será útil en el viaje. Valencia realmente no está en desacuerdo con la acción de su padre, ya que ella sabe que la coneja tiene un propósito, pero de todos modos, decide enviarle una carta a su hijo para avisarle que la coneja llegará a su lado, ya que la pequeña conejita podría estar en peligro en aquel territorio, por lo que es mejor avisarle a Rain para que la busque y la proteja. Por su parte, cuando Vivi iba en medio del bosque, Vara intentó atacar a la prota, y es que al parecer esta pantera siempre ha sido mala y solo estaba esperando el momento más oportuno para atacar a Vivi, pero bueno, ahí está Ash para defender a la prota. Entonces, librándose una fuerte batalla entre las panteras,
Vivi se encuentra pensando qué es lo que puede hacer para detener esta pelea, siendo que su mejor plan es copiar el truco del abuelo y usar sus feromonas para dormir a las panteras. Pero bueno, en ese momento llega el chico león sorpresivamente a presenciar el sorprendente poder que utilizará Vivi para detener a Vara, pero desafortunadamente el intento fue un fracaso, ya que solo hizo el ridículo frente al chico león, el cual se burla de la prota. La cosa es que en ese momento Vivi llamó la atención de Vara, el cual se acerca para fulminar definitivamente a Vivi, pero al ver su vida amenazada, Vivi logra utilizar su poder de feromonas derrotando definitivamente a Vara. Minions ahora sí que quedó sorprendido con la habilidad de la pequeña coneja, y luego de esto, él le dice a Vivi que también se dirige al territorio de las liebres por lo que le ofrece llevarla en su carruaje. Ya quiero ver la cara del chico pantera cuando vea llegar a Vivi junto a Minions. Quizás lo sienta como una gran traición. Antes de seguir, te invito a unirte a los miembros del canal y disfrutar de todos los videos e historias exclusivas y sin censura. Es muy fácil convertirse en un miembro emperador. Primero debes dar clic en el botón unirse abajo de este video. Luego, vuelves a dar clic en el botón azul que dice unirse y ya está. Eres parte de la comunidad de emperadores y emperatrices en donde podrás disfrutar de videos exclusivos, ver los estrenos antes que todos y distinguirte con una insignia y emojis exclusivos. No esperes más y conviértete en emperador. Ojo, no pierdas la oportunidad de ver el nuevo estreno del canal. Haz clic aquí y sigamos disfrutando.